y ya se encuentra por ahí también David Peña. Así que, Federico Anaya, muy buenos días, bienvenido, mi querido Maxi Abogado. Buenos días, saludos a todas y todos. Bueno, David se paró un instante, ahorita estará regresando. Ahorita, ya se está sentando ahí el Maxi Abogado. David Peña, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Buenos días, David. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues bien, muchas gracias, mi querido David y mi querido Federico. Pues si gustan, vamos entrando en materia. Precisamente el Maxi Abogado David Peña proponía una especie de combo, hacer un balance, un análisis de estos niveles de violencia que se han exacerbado en estos días. Y eso es como ya una constante, Federico. David, de pronto se escala, después vuelve a bajar un poco y luego vuelve a escalar. Tengo la impresión de que es una violencia que se mantiene en diversas entidades de la República Mexicana y de pronto se dispara. Y acá, por ejemplo, colocaba David pues algunos asuntos, el coche bomba que explotó ahí en Celaya, Guanajuato, que dejó heridos a integrantes de la Guardia Nacional, el asesinato pues también de Hipólito Mora, ese es otro dato ahí que generó mucho ruido también, y el secuestro masivo ahí en el estado de Chiapas. Ha sido un secuestro masivo a sol y sombra, decíamos hace unos días, con todo desparpajo, con toda tranquilidad. Hicieron bajar y hasta seleccionaron, leyeron una lista, tú si vas, tú no vas, y bajaron a la gente y la desaparecieron. Pusieron al gobierno del presidente López Obrador en un dilema que tenía que tomar una decisión importante, porque aunque el mensaje aparentemente iba dirigido pues al gobernador Rutilio Escandón, pues el mensaje en realidad y quien tomó la estafeta fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, David, que dijo así en la mañanera: no, eso no es para el gobierno del Estado, ese es nosotros, es el gobierno federal y somos todos, ¿no? Y se tomaron decisiones ahí frente a un acoso que uno de los elementos que añadiría de los comentarios que ayer estaba leyendo o escuchando que tenían entre ustedes, pues es que en términos de violencia, el cártel que más se repite actualmente es el cártel Jalisco Nueva Generación. David, ¿cuál es tu balance de lo que está sucediendo en el país? Mira, pues bueno, buenos días a todas y a todos, a todas, a todos los que están por acá, la audiencia. Mi querido Ernesto, está usted muy galán el día de hoy, he de reconocerlo públicamente también, ¿no? Eso. Así como usted luego nos hace bonitos comentarios sobre Eso. nuestro habituallamiento, entonces usted también el día de hoy viene muy galán, pero bueno, es una introducción. Gracias. Colocaba el tema ayer en la discusión del chat, digamos, preparando la mesa, porque me parece que había varios elementos para poderlos comentar. Efectivamente, como dices, la violencia en el país se ha mantenido, yo no diría en una escalada de violencia, en una constante o en un nivel que ha sido muy complicado bajar desde hace 5, 6, 8 años. Pero hay picos o estos actos específicos que llaman mucho más la atención. Y yo colocaba ahora este recuento que hacemos a manera de combo, de revisar un poco, de intentar entender qué estaba pasando, y me despertaba con la noticia del intento de asesinato, atentado contra el secretario de gobierno de Tamaulipas. O sea, no es menor tampoco el hecho que haya sido un atentado contra el secretario de gobierno. Viendo las fotografías y viendo el calibre que se usó y viendo la reacción, entiendo yo que no fue, a ver cómo decirlo, que no suene como de burla. No tenían la intención de matarlo, así de crudo puedo decirlo. O sea, si ese grupo armado que lo atacó hubiera tenido la intención de matarlo, con la capacidad armamentista que tiene, con la fuerza que tiene y el control territorial que tiene, lo hubiera fácilmente asesinado. Perdón por la crudeza de mis palabras, no quiero ser, no quiero sonar sarcástico ni irónico,
pero hemos visto, y voy al segundo ejemplo que tiene que ver con el caso de Hipólito Mora. En el caso del secretario de Gobierno hay muy poca información, secretario de Gobierno de Tamaulipas, hay muy poca información, apenas está fluyendo, fue a las 5 de la mañana, una cosa así. Marta Olivia justo reportaba desde allá cómo estaba fluyendo un poco la información, digamos, como para dar seguimiento, ¿no? Ahí es un estado ahora ya gobernado por Morena, obviamente que viene arrastrando 35 años del panismo, de toda esta corrupción y de toda la infiltración de la delincuencia organizada en los grupos policiales, la pérdida de controles territoriales. Ernesto, tú lo sabes perfectamente, hay zonas donde no puedes pasar a ciertas horas, zonas que controla el crimen organizado y que no se han podido, digamos, despojar de esas zonas al crimen organizado. El gobierno de Américo Villarreal lleva muy poco tiempo, no le estoy cargando la pelotita, digamos, la responsabilidad al gobierno de Américo, pero sí me parece en el análisis de qué es lo que ha estado pasando en estos meses, en estas semanas recientes, ¿no? Ese es un incidente del día de hoy, responde a un rejuego interno entre los grupos que hemos visto aquí, responde a una agresión directa por alguna acción que está haciendo el Estado, eso lo colocaba ayer Federico, decía, estas reacciones pueden ser reacción a su vez de acciones, perdón, de acciones que se estén haciendo desde los gobiernos locales, o bien sigue siendo parte del rejuego en los grupos de delincuencia regionales, digamos, ¿no? El segundo tema, que es vinculado al mismo tema, pero el segundo hecho, el asesinato de Hipólito Mora, ayer se filtró, no sé si fue antes, pero ayer yo lo vi, las fotografías del ataque a Hipólito de un sujeto llamado El Conejillo, que es de los Viagra, o se autoidentifica como los Viagra, que es un grupo, un cártel ahí de la zona de Tepanatepec, de la Costa Chica, de la Tierra Caliente de Guerrero, y él mismo o alguien de ellos sube las fotografías antes de que se incendiara la camioneta de Hipólito, balaceada, y una foto de una Barrett calibre 50 apostada encima de un camión, ¿no? O de una camioneta o algo así. Ese hecho es igual, el estado es gobernado por Bedoya, que es de Morena, igual tiene 25, 30 años de historia de todas las infiltraciones que tenía la delincuencia organizada, incluso llegó a poner, y eso es un dato que se nos olvida luego, pero llegó a poner la delincuencia organizada a un gobernador, Reina, que sustituyó a Fausto Vallejo, Reina, que quedó como gobernador interino durante un par de años, un año y medio, fue acusado por parte de la Fiscalía General de la República de operar para uno de los cárteles, en ese momento los Caballeros Templarios, y se fue sentenciado en un proceso penal federal por facilitar y dar toda la información a los cárteles o a ese cártel en específico, mientras fue gobernador interino. Entonces, el problema de Michoacán no es de un problema de ahorita, de hace un año o dos, insisto, tiene un problema de fondo en esta lógica que decíamos como de violencia permanente o violencia constante que se ha mantenido en muchos estados, pero este hecho específico sí llama muchísimo la atención, es una agresión directa contra un personaje político, además, fue 2 veces candidato a diputado por diferentes partidos, además de ser un personaje público y de lo que representaba, digamos, en términos de la resistencia por parte de las autodefensas. Y el último, y para cerrar nada más para introducción del tema, lo ocurrido en Chiapas, que igual me llama la atención, Rutilio Escandón de Morena, que también, Rutilandia dicen acá en este espacio, no se entera de nada de lo que pasa. Y a mí me parece que este fue un ejemplo clarísimo de la ausencia de control político y de la ausencia de gobierno en el Estado. Secuestran a una cantante en Tuxtla, en respuesta a ese secuestro de un grupo armado, secuestran a los 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, en un secuestro masivo, ya lo hemos visto, se ha discutido en este espacio y en otros muchos espacios, y se da un diálogo entre los grupos armados, se da un diálogo entre ellos, es lo que sabemos de información, lo que se tiene de información, no interviene el Estado, no rescata el Estado ni a la víctima cantante secuestrada ni a los 16 trabajadores, no es una intervención del Estado, es una lógica de diálogo entre los propios grupos y se libera a las personas. No hay información todavía sobre la liberación de la cantante, pero las protestas que había para exigir su liberación cesaron. Entonces, aunque no hay información sobre si fue liberada o no,
la presunción es que fue liberada, en tanto que las protestas que había para su liberación cesaron. O sea, separaron las protestas, insisto, pero no hay mayor información. Hasta aquí, la información que sabemos es que se dio un acuerdo, un diálogo, una negociación entre los propios grupos, que el Estado no tuvo la capacidad ni de rescatar a una ni de rescatar a los otros 16 y que simplemente se quedó viendo cómo jugaban entre ellos. Literalmente jugaban con la vida de las personas, con la vida de la cantante, con la vida de los 16 trabajadores, y que hasta que ellos se pusieron de acuerdo fue que el Estado salió con un comunicado a decir, se logró la liberación. Insisto, no fue rescate, sino fue la liberación porque este grupo pues decidió liberarlos. Entonces me parece que son hechos, no son aislados, particularmente Chiapas también se ha dado seguimiento a los altísimos índices de violencia que se presentan en los últimos meses, en el último año particularmente, agresiones en Panteló, desplazamientos forzados, y creo que es un análisis que me parece que podríamos irnos dando en esta mesa con este tiempo que tenemos. Gracias, mi querido David. Maxi, abogado. Federico, ¿cuál es tu mirada ahí? Bueno, de entrada, a mí me gustó el tema porque es una oportunidad de decir una obviedad. Que es que las cosas no las puedes explicar a menos de que, como dijo Ernesto hace un momento antes de que empezara nuestra mesa, y comentando el sermón del obispo de Apatzingán, tú no puedes tener una opinión a menos de que realmente conozcas qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los lugares. Y ahí, de entrada, los casos que ahorita nos relató David sobre Chiapas me clarifican todavía más esa convicción de Ernesto. No es lo mismo la carretera que va de Tuxtla Gutiérrez a Coitia, a Ocosocuautla, que es el occidente del estado, muy cercano a la capital, en donde no hubo movimiento zapatista y donde siempre ha habido control de grupos de ganaderos, que son más bien del área de Cintalapa, y donde honestamente no tenemos mucha noticia antropológica de qué es lo que ha estado ocurriendo. Eso es una realidad. Ahí fue donde secuestraron a los 16 miembros de la Secretaría de Seguridad del Estado, que ya nos dijo David. También Tuxtla, que es el centro rector de esta región de Chiapas, es donde secuestran a la cantante. Y por otro lado, tenemos, ahí sí ya no me quedó claro si fue el viernes o el sábado, un enfrentamiento en el que se identifica como partes por un lado, al Grupo Machete, que es un grupo de autodefensas en Panteló, y al parecer habitantes de San Embolón, que está en el vecino municipio de Chenaló, y las dos áreas que al parecer están en disputa, habría que ver realmente qué se confirma acerca de quiénes están enfrentando. Son áreas de una profunda organización popular, campesina y comunitaria desde el año 92. Checando los archivos de mi tesis, que nunca acabo, San Embolón es una de las comunidades en donde nace el movimiento de las abejas. El incidente original que provocó la primera movilización que llevó a las abejas ocurre en San Embolón. Y mi pregunta sería, bueno, ¿qué está ocurriendo en San Embolón 2 generaciones después? Porque estamos hablando de 30 años, y han pasado 2 generaciones completas. Esa es una zona donde había altísima organización popular. En los años 80, 70, 80, teníamos a la organización indígena de los Altos de Chiapas, la ORIACH, que una parte de ellos coincidió con el EZLN en los Altos, otra parte de ellos fue cooptada y o reprimida por Patrocinio González Garrido. Pero ojo, estoy hablando de eventos de hace 35 años. Y ese proceso, más el proceso de organización guerrillera del zapatismo, que no es una guerrilla clásica, es una guerrilla que se implanta y forma un ejército popular, lo cual también nos explica la relativa estabilidad de esa región hace 20 años o hace 15 años. Bueno, la pregunta es, ¿por qué es tan inestable hoy en día? Y
otra vez, esa región de Chiapas no es la misma que frontera con Malapa, en donde el zapatismo no era muy profundo, pero sí había una gran organización de pueblo creyente, organizaciones ligadas a los partidos de izquierda, pero siempre en sociedad civil, no habían optado por la lucha armada. Y fueron muy, muy activos. El Fraiba, por ejemplo, tenía en frontera con Malapa un Comité de Derechos Humanos, el Oralia Morales, pero estoy hablando otra vez de hace 25 años. Y ahí en frontera con Malapa lo que tenemos es otra vez un enfrentamiento donde claramente todo mundo coincide, tenemos crimen organizado y la población está pidiendo que haya una intervención de las fuerzas del Estado. Ojo, eso también pasa en Panteló. Pero fíjense la diferencia. En Panteló tú tienes un proceso de organización popular que derivó en un ejército campesino y en frontera con Malapa no tienes esa organización popular con el ejército campesino, pero en los dos lugares 2 generaciones después y 30 años después del movimiento zapatista, lo que tenemos es una petición bastante clara de parte de la sociedad en general de que entren las fuerzas del Estado en los 3 niveles. Y ahí coincido con el compañero David, el nivel municipal es inexistente, el nivel del Estado en Chiapas también, y entonces quien tiene que intervenir es la Federación, lo cual nos lleva a un bronconón, porque una de las políticas muy obvias del obradorismo ha sido no confrontarse con el EZLN. Entonces, la intervención de las fuerzas federales es problemática de entrada, pero lo está pidiendo la sociedad. Ahora, eso es Chiapas. Ya David nos dijo todo el proceso que está detrás de la muerte de Hipólito Mora. Hipólito Mora es uno de los líderes de las autodefensas. Y la manera en que el Estado mexicano federal ha lidiado con las autodefensas es otra historia igual de complicada, no me meto a esa, que la que dije en Chiapas. Ojo, nadie hemos dicho qué pasó en Celaya, porque no estoy seguro si tengamos datos de lo que ocurrió en Celaya, el coche bomba. Ahora, comparado con Michoacán y Chiapas, lo que ocurre en Tamaulipas parece incluso anecdótico. Ya en este espacio hemos discutido con mucho detalle qué es lo que ocurre en Tamaulipas, cómo sus fuerzas militares están rabiosas, en el sentido de que se perdió el control de todo, así como no hay control territorial ni de un lado ni del otro, y hay muchos otros, el crimen organizado, ahí Cedillo está como una fuente periodística muy seria, nos ha informado. Y ojo, yo no estaría tan seguro, al hacer análisis de la vida diaria y de la historia, siempre hay que meter la posibilidad de la estupidez. La estupidez humana existe y hay errores todo el tiempo. O sea, tenemos atentados muy serios en los cuales se quería matar a la persona y sin embargo no lo lograron, que es el caso de García Harfuch en la Ciudad de México, hace 2 años. Pero también tenemos este caso en el que parece que sí trataron de matarlo, pero o más bien, no trataron de matarlo porque apuntaron abajo y arriba. Bueno, lo que pasa es que pueden tener mala puntería. La estupidez también es una posibilidad de explicación. Lo que es grave es que la violencia está tocando a los altos funcionarios. Y eso sí, por cierto, no pasa en Michoacán y no pasa en Chiapas. Tampoco pasa, bueno, ojo, Celaya, por lo poquito que sé, está a la mitad del camino. Porque entiendo que las víctimas son de la Guardia Nacional, entonces el atentado podría tener que ver con un destacamento de Guardia Nacional, entonces ahí no es a la autoridad civil que manda, sino a la tropa de la policía a nivel federal. Pero ya me extendí demasiado y puse ejemplos. Mi punto es, si queremos hacer un balance, tenemos que estar listos para hacer por lo menos 32 balances, cada uno para cada uno de los estados de la República. Y aparte Michoacán no es lo mismo Apatzingán en Tierra Caliente y La Ruana que la Sierra Purépecha. Son espacios completamente distintos con fenómenos completamente distintos. Y en ese sentido creo que estamos, y ahí sí termino, amarrados en nuestra capital federal con la ilusión de que lo que estamos viendo es un fenómeno nacional. Y no nos ayuda que de manera muy natural el gobierno federal lo que hace es darnos cifras, agregados nacionales. Y entonces todo mundo empieza a discutir las cosas en lo nacional. Y yo tengo la impresión de que si lo hacemos así no vamos a entender qué está ocurriendo en cada lugar. Ya, gracias, Federico.
David, no sé si eso tendríamos que pensar también, si eso se está asociado con que viene un año electoral también en donde se van a decidir candidaturas y que eso también puede estar moviendo las situaciones de violencia. La otra es la estrategia de seguridad nacional. Si estamos viendo en la recta final del presidente López Obrador, o sea, finalmente se tiene que ver todo este proceso de estos primeros 5 años, qué resultados está dando. Por un lado, las cifras que dicen pues ha disminuido notablemente y la percepción que hay pues es otra, la que se vive en el interior de la República Mexicana. Además que hay un subregistro por demás importantísimo en varias entidades de la República Mexicana. Yo me detengo en dos, Tamaulipas y Chiapas, que son estados donde pues me tocó constatar cómo hay un subregistro de desaparecidos, de ejecutados, en Chiapas incluso además del COVID o de los índices de violencia que hay en esa entidad federativa. El viernes pasado el presidente estuvo en Chiapas, dio la conferencia allá con Rutilio Escandón y o sea, en términos de violencia a Chiapas lo pasaron hasta el lugar 28, ¿no? Cuando es el peor momento que identifico yo en Chiapas, desde que había guerrilla o había enfrentamiento armado, en términos de violencia, nunca había visto una situación así en Chiapas. ¿Dónde colocarlo? ¿Dónde colocar si tiene que ver con la estrategia de seguridad nacional? Comparto unos datos que estaba leyendo de Causa en Común, ¿no? Que de acuerdo con la base de datos que compartió del 1 de diciembre de 2018 a junio de 2023, al menos se han registrado 2004 policías asesinados y el primer lugar se lo lleva a Guanajuato con 33, Zacatecas 17, Chihuahua 15, Michoacán 13, por poner algunas cifras. ¿Cuál es tu balance ahí sobre esto que comento? Mira, justo yo guardaba, ayer estaba preparando la mesa, la información, guardé una nota que las vi, ya no se las puedo compartir en la mañana, pero a partir de registros oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reportó que el mes de junio, este mes de junio que acaba de terminar, es el mes con más asesinatos en promedio por día, al registrarse 2,303 homicidios dolosos. De acuerdo con el informe de la propia Secretaría, el total de asesinatos que se contabilizaron en junio representa en promedio 77 homicidios al día a nivel nacional. Un poco que dice Federico, habría que ampliar el espectro, ya sea, no entendí si era ampliarlo a lo nacional y no solo centrarnos acá, pero, o comentar datos nacionales, pero bueno, por ahí va. Entonces, son datos oficiales en donde pues yo sigo viendo un altísimo índice en los casos de homicidios. El presidente hablaba de una reducción, creo que del 14 o del 17% de homicidios a nivel nacional en la información que dio el sábado. A mí me llamó mucho la atención porque el propio presidente hasta hace un par de meses había presentado, todavía cuando estaba Mejía Verdeja, había dicho que era un leve decremento, no recuerdo si era del 1% o 1,7%, en los homicidios, digamos, en la gráfica, en la secuencia que se venía registrando desde los años anteriores. Entonces, incluso el presidente dijo, la expresión no recuerdo si fue modesto o mínima reducción o simbólica redacción, una expresión así como muy poquito, pero se logró reducir 1%, 1,7%. Y me llamó mucho la atención el dato porque con esto, insisto, creo que dijo 14% el presidente el sábado, me saltó, dije, a ver, ahí no está bien el dato, o sea, está cuadrado el dato que pasó. Y entonces empecé a buscar información y que es el reporte más reciente de la Secretaría de Seguridad, pues reportan pues que junio ha sido el más violento en términos de mortalidad de personas asesinadas en comparación con el mes anterior más violento que había sido mayo del año pasado. Es decir, durante prácticamente un año se habían reducido mínimamente, a eso me refería yo, mínimamente las cifras, poquitito se habían reducido entre mayo y mayo de este año,
y junio vuelve a presentar este pico o esta escalada, ¿no? Y en términos de los datos que presenta el sistema, encabeza Estado de México, 201 homicidios, Baja California, Jalisco, Michoacán, con 136, Chihuahua con 135, Nuevo León, Sonora, Guerrero, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Ciudad de México y Tamaulipas. Tamaulipas, fíjense que está en el lugar 10 de este recuento en términos de cantidad de personas asesinadas. Obviamente aquí lo tenemos que sacar tasado por la población que hay en la zona, ¿no? Y eso es lo que va generando, digamos, impactos diferenciados, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, presentó un aumento de homicidios diarios de 68 a 72 casos, ¿no? En promedio, digamos, es lo que está sacando esta información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El domingo 11 de junio fue el más violento, que se contabilizaron 105 víctimas de homicidio. Y bueno, dice, junio se aproxima a las cifras de octubre de 2022, octubre de 2022, el mes más violento, yo había dicho mayo, octubre de 2022, el mes más violento del año, cuando se reportaron casi 2,481 homicidios en un solo mes. ¿A qué voy con este recuento, digamos, de datos? Que si bien es cierto en temas discursivos o en temas puede hablarse de una estrategia de seguridad, puede hablarse en términos de percepción, sigue habiendo un profundo tema de inseguridad, de percepción ciudadana, y además los datos oficiales pues nos dan la razón de que el tema de seguridad sigue siendo un grave problema que no está, yo no diría ni resuelto, que no está ni siquiera atajado el problema. Tan es así que el mes pasado que acaba de concluir, pues fue el mes más violento en términos de homicidios de los últimos 9 o 10 meses que se tengan en el registro, en este registro histórico oficial. Entonces, yo creo que colocar el tema discursivo en la estrategia es un lugar común, es decir, si falló la estrategia, está fallando o no, me parece que va mucho más de fondo. Pero yo más bien intentaba hacer la discusión de a qué se va respondiendo o por qué se mueven estos fenómenos delictivos de esta forma. Y yo lo vinculaba, o tú, Ernesto, lo podríamos vincular al proceso electoral, a los procesos electorales que ya se arrancaron, digamos, a nivel local, con las y las candidaturas, los y las candidatos que van, o sea, estamos concentrados y concentradas en el tema a nivel federal, de quien podría encabezar las preferencias o quien podría encabezar las candidaturas a nivel federal, pero a nivel local los actores ya se están moviendo, literal, tienen rienda suelta para moverse y los actores locales se están moviendo. Puede responder también un reacomodo en lo local, que ahí sí me sumo a lo que dice Federico, necesitaremos hacer un análisis regional o un análisis de presencia de los grupos para ver cómo están operando. Y con este ingrediente de que pese a que en el caso de Guanajuato, haciendo un ejemplo claro, en el caso de Guanajuato, pese a los altísimos índices de violencia que tiene, pese a los actos de control del crimen organizado que tiene, la última encuesta que salió la semana antepasada, sobre preferencia electoral en Guanajuato, volvería a ganar el PAN. Volvería a ganar el PAN. No hay una lógica de castigo al gobierno, de cambio de gobierno, se hizo esta demotecnia de encuestas para ver quién sería la candidata o el candidato. Quien se presume que pudiera ser la candidata del PAN es la hoy secretaria de gobierno de Diego Sinue, del gobernador. Y del otro lado, pues hay 2 o 3 candidatas y candidatos, ¿no? No hay muchas opciones. Son las 2 senadoras, Antares Vázquez y Malú Micher, y el que era director de la Procuraduría Federal del Consumidor, que renunció justo para irse a la lucha o la precandidatura del gobierno de Guanajuato. Entonces, nada más como para retomar este dato, Guanajuato, pese a que tenga estos altos índices de violencia, sigue manteniendo una estructura política de control. No sé si esté ligado esto a la violencia o a los grupos de crimen organizado, cómo está funcionando, pero se sigue manteniendo este control. Y en los otros estados ha habido un cambio político, un cambio, digamos, de partido político en el gobierno, pero pues esta inercia de violencia se sigue manteniendo. Y finalmente, nada más el caso de Hipólito, a mí no me parece menor, tenía amenazas, tenía protección de la seguridad estatal, tenía ya 2 incidentes o 2 antecedentes de tentativa de homicidio, digamos, de atentados, sí, en su contra, y en bueno, pues llegaron literalmente con toda la fuerza y con todo el poderío, ¿no? En una zona que lleva igual, insisto, 15 años mínimo, 20 años
inmersa en este control de los grupos de delincuencia organizada que parece, pese a cualquier estrategia desde Fox hasta acá, ninguna estrategia ha funcionado particularmente en Michoacán y en Tamaulipas, y seguimos centrándolo en estos focos, ¿no? No ha funcionado ninguna estrategia en Michoacán, bueno, pues lo seguimos viendo, ¿no? El uso de la fuerza, el uso de la violencia, de estas armas, y pues actuando con total impunidad. Incluso el sicario está sacándose fotos y subiendo los videos, ¿no? Para que vean que yo lo maté. No sé, me parece que es un acto además bastante de poderío también, no solo el uso de las armas, sino el mostrarte en redes sociales y decir yo lo hice a sabiendas de que pues hay un sistema ahí ya implantado de impunidad que no te va a tocar. Creo que son elementos de los que tendremos que seguir haciendo la discusión. Gracias, mi querido David. Yo lo sé ahí también, Federico, y perdón que no es necesariamente el tema, pero pensando en mecanismos, ¿no? Y de qué hacer, ¿no? Frente a una situación así, que también está fácil criticar desde acá y pues a ver, métete y a ver si tú estás allá, resuélvelo, ¿no? Yo puedo entender las complejidades de eso. Y yo soy un convencido de que las policías comunitarias o de autodefensa, como le quieran llamar, podrían tener una función realmente importante, y se ha visto en Cherán y se ha visto, por ejemplo, en territorio zapatista, donde es 100% controlado por zapatistas. Ahí sí no pasa nada de eso. Por poner solo algunos ejemplos, me tocó ver este grupo de autodefensa, el Machete, que precisamente pues ahora acaba de haber violencia, hablando de violencia, en Panteló, y casi no salió en nada de prensa, pero las imágenes también eran durísimas, un enfrentamiento, se hablaba otra vez de 21 desaparecidos más. Pero estos grupos de autodefensa, decía, caray, si les dan un poco de atención y hay una coordinación de las autoridades federales con pueblos que están organizados, podría ser una manera de cerrar la puerta. Me tocó presenciar ahí cómo el grupo de defensa del Machete pues terminaron expulsando a los sicarios que ya estaban metidos en el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya estaban operando en Panteló, y los sacaron a todos. Y los desmantelaron, se desmanteló, y otra vez ahí está el cártel Jalisco entrando nuevamente a Panteló. Me quedo pensando en Chiapas, digo, en Michoacán. Visité muchísimo en tiempos de los autodefensas con Hipólito Mora, con el doctor Mireles. Sacamos reportajes que desde mi punto de vista, reportajes útiles. Uno que se llama Michoacán, una lucha a muerte por la vida, donde retratabas lo que estaba haciendo la población. Decía yo, es una lástima que no haya cuadros políticos o conformación política, porque los van a romper. No hay dónde agarrarse, ¿no? Su único objetivo era, decían, como decía el doctor Mireles e Hipólito Mora cuando los entrevisté, tenemos un solo objetivo: correr de aquí a los cárteles, a los caballeros templarios, que se vayan de aquí, exterminarlos. Ese es nuestro único objetivo. Pero y después, y el gobierno, y la educación, y mecanismos de justicia, etcétera, ese no era su tema. O sea, no había una base política, pues. Pero donde sí la hay, uno puede ver cómo se organizan y se empieza a acotar, que impidan que los grupos vayan penetrando. Quería colocar ese tema, aunque no necesariamente está aquí, pero que tiene que ver con mecanismos de justicia y de qué hacer en lugares donde de veras no se ve una luz en la oscuridad, ni de lejos algo que titile allá en el fondo, Federico. A ver, precisamente eso era lo que yo quería decir. Güey Rotador hizo un comentario en el chat de que no entendía por qué había mezclado yo tantas cosas. Nada más mezclé tantitas, que eso es lo peor de todo. Pero el punto es lo que acaba de decir Ernesto. Cada región tiene una historia local, comunitaria distinta,
que ha producido distintos fenómenos en donde la sociedad asume su propia seguridad. Ahora, esto que acabo de decir es el ABC de la buena seguridad pública. La buena seguridad pública es la comunidad, está pendiente, colabora con la autoridad policial, que tiene que ser una policía de proximidad, etcétera. Es decir, así debería ser en todos lados, no importa que estemos en la elegante colonia Roma de la Ciudad de México o en cualquier comunidad de Michoacán o Chiapas. Pero el problema real es que los gobiernos, para recordar cómo hablan los hermanos en Chiapas, los gobiernos no entienden esto y no se ponen a colaborar con las policías comunitarias, que es lo que está diciendo Ernesto. Ahora, el problema es que no todas tienen el mismo nivel de desarrollo ni un proyecto integral, también lo acaba de decir Ernesto. Pero precisamente por eso es que yo no quisiera, y ahí le aclaro a David una cosa, yo lo que estoy diciendo es que no podemos hacer comentarios a nivel nacional, no podemos tratar de sacar conclusiones nacionales. Por ejemplo, en Michoacán, si mal no me acuerdo, no va a haber elección local. Y sin embargo, la situación es mucho más grave. Tampoco en Tamaulipas, porque acaban de ocurrir casi. Entonces, ahí, si vamos a hacer un análisis de la conexión electoral, tendría que ser necesariamente la conexión federal. Y, ojo, por el nivel que hemos visto que se mueve el crimen organizado y se mueven también las organizaciones subversivas que sí existen, tenemos el caso de Chiapas con el EZLN, pero seguramente hay otras. La pregunta es si es razonable pensar que se van a enfrentar al Estado federal de golpe. Y en principio no es razonable. Entonces, hacer la conexión electoral a nivel nacional no me parece responsable, porque no estamos haciéndonos cargo de la realidad en cada uno de los estados. Entonces, de entrada, Michoacán y Tamaulipas, en mi opinión, ahí tiene una bronca. Y David mismo nos puso el ejemplo donde las cosas no conectan exactamente. Guanajuato sí va a tener elección de gobernador, va a tener elección federal igual que todos los demás, pero ahí paradójicamente no parece que vaya a haber un cambio, o sea, no le están pegando al gobierno panista. Bueno, y aclaro otra cosa, porque a cada rato hablamos de estrategia de seguridad y aquí, aunque no lo tratamos muy bien en lo que hemos discutido hasta hoy, un poco la implicación es que cada vez que decimos estrategia de seguridad, le complementaríamos, es que necesitamos una estrategia de seguridad. Y yo llevo hace un rato. Sino, ¿cuál es la estrategia de seguridad? Exacto, estoy de acuerdo. Esa es la otra encarnación de la pregunta. Uh-huh. Y yo llevo ya bastantes meses en este espacio diciendo que hay una estrategia de seguridad y la estrategia de seguridad nos la dijeron desde noviembre del año 18 y tiene que ver con territorialización, con las mesas de paz y justicia que se establecieron en todo el país. Y una cosa que a mí me preocupaba mucho es que mis compañeros, viejos amigos de las ONGs chiapanecas, cuando les preguntaba cómo va la mesa, corresponde a San Cristóbal, me decían, ¿cuál mesa? O sea, nadie ha puesto atención a eso y sin embargo, las mesas se reúnen como mínimo cada 3 días y cuando pueden todos los días, con todas las autoridades civiles de la Guardia Nacional y militares. Y están constantemente intercambiando información de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si alguna instancia de gobierno tendría los datos que yo estoy diciendo que necesitamos para poder analizar cada región, tendrían que ser esas mesas. Ahora, comparen ustedes esto que los ejemplos que hemos puesto hoy, con la crisis que tuvimos hace meses en Tijuana y Ciudad Juárez. Simultáneamente, si ustedes se acuerdan, ocurrieron al mismo tiempo. Y una de las cosas que yo dije aquí en este espacio es que a mí me parecía de destacar cómo en el caso de Baja California, quienes dieron la información a la prensa y a la sociedad civil acerca de lo que estaba ocurriendo, era las autoridades civiles junto con las militares, hablaron los civiles, pero estaban ahí los militares de la Mesa de Paz y Seguridad. Entonces, la mesa está informando lo que están haciendo y lo que están dando de seguimiento. Y esa es una estrategia de seguridad. La seguridad pública, con sus altos y bajas de violencia, bajas de estadística en tal o cual crimen, es una cosa que no va a terminar nunca.
Esa es otra cosa, por cierto, que discutieron ayer, si mal no me acuerdo, en la entrevista con Jesús, Ernesto, aquí en Rompimiento, que al mismo tiempo que tienes estos picos de violencia que estamos tratando de explicar, y yo digo que no podemos explicar a nivel nacional, sino que tenemos que irnos a lo concreto regional. Al mismo tiempo, tú tienes a los inversionistas extranjeros y la economía funcionando bien. Bueno, probablemente es porque esos inversionistas están jugando en el plano nacional y están sacando la conclusión de que todos estos picos tienen que ver con lo regional. Habría que preguntarle a los economistas cómo le está yendo a la inversión en la Tierra Caliente de Michoacán. Probablemente ahí sí la cosa anda mal. Pero entonces tenemos que ir a lo local. O sea, el respeto que le debemos a las comunidades con su forma de autoorganización, se lo tenemos que tener a la realidad, evitando hacer generalizaciones nacionales. La única generalización nacional es muy difícil de lograr, pero aparte es la que vale, es cuando sumas todos los análisis regionales, microrregionales y estatales. Y un detalle, tal vez deberíamos empezar a preguntarle con seriedad a las mesas de paz y seguridad que corresponden a los lugares donde ha habido broncas, ¿qué ha estado pasando? Ojo, también dije aquí en este espacio que esas mesas de paz y seguridad son el clásico asunto que es de seguridad pública y nacional. Y por lo tanto, no son sesiones abiertas donde todo el mundo pueda ir y la prensa pueda reportar directamente. Pero sí son espacios públicos que tienen el deber de informarle a la gente cómo van las cosas. Y ojo, no es que vayan a resolver el problema. La Estrategia Nacional de Seguridad es darle seguimiento a cada región, en cada mesa, todos los días, porque es un asunto que no va a acabar nunca. Eventualmente las cosas estarán mucho más tranquilas en muchos más lugares si estamos dándole seguimiento a las cosas y no dejamos que las cosas caminen solas, que ese es el caso clásico, en mi opinión, de Tamaulipas. El ejemplo clásico es, tú dejas que se peleen todos contra todos y eventualmente nadie gobierna nada y tampoco te pueden informar nadie qué es lo que está pasando. Entonces, resumo, sí hay una estrategia, la estrategia es territorializada y ultralocal, y no estamos preguntándole a las autoridades correctas. Ojo, en términos de administración del discurso público, yo entiendo perfectamente, por cierto, por qué el presidente de repente pone canciones y por qué habla nada más de estadísticas. Pero a ver, cuéntame por qué. Porque lo que está haciendo es llevando la discusión a un nivel en el cual no estamos discutiendo la realidad que importa. Y la realidad que importa. ¿Y con eso son importantes? ¿Y con eso sí la discutimos o qué? No, a ver, si me oyeran en lugar de interrumpirme, tal vez se entendería. Uno es un distractor. Ahora, nos lleva a discutir asuntos generales que no son los importantes. Lo que estoy diciendo es que los importantes en materia de seguridad son los regionales y los microrregionales. Ojo, por cierto, a mí no me queda claro, ya con ese ejemplo acabo, que el cártel, el que sea, está entrando otra vez a Panteló. Porque lo que sabemos del incidente es que en la raya de Panteló con Chenaló hubo un enfrentamiento. Entonces hubo un intento de entrada, no me queda claro que hayan entrado, el machete resistió, es decir, la policía comunitaria nacía desde abajo, resistió. ¿Quién nos podría dar información más detallada de eso? La mesa de seguridad en Los Altos. ¿Quién le va a preguntar a la mesa de seguridad? Hay compañeras y compañeros que todavía no se enteran que hay una mesa de seguridad. Y mi punto es, pues que al final de cuentas, el presidente no puede resolver todo desde Palacio. ¿Y qué es lo que hace? Administrar el discurso. Ese es mi punto. Lo importante, y ese es el trabajo de prensa y de sociedad civil, es ir a preguntar los detalles en cada microrregión. Perdón, Federico, nada más para seguirle. Y siguiendo tu dinámica de análisis metodológico, a ver, sobre el informe de la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana de este mes, que es oficial, que es nacional, que te dice que es el mes más violento, ¿cómo podrías hacer ahí un análisis que no fuera nacional? Te presenta 3 estados con los mayores índices de violencia, te dice que el estado más violento en términos de el mes más violento en términos de homicidios fue el mes pasado, con cifras oficiales,
perdón, ahí nada más, ¿cómo no hacer el análisis desde esta perspectiva que nos están dando los propios datos oficiales? O sea, ¿cómo decir? Fue el más violento, hay 3 estados violentísimos, pero hay que analizar lo que está pasando en Chicomucelo para entender Pues por qué claro, está pasando. exactamente. No, Acabas de darte tú mismo la respuesta. Tenemos el informe general que nos está diciendo cómo van las cosas cada periodo. mal. Sí, pueden ser mal. Y luego el siguiente periodo pueden ir mejor o tal vez peor. No sé. Tú me estás preguntando cómo debemos analizar, como tú acabas de decir. Ir a preguntar, a ver, en esta de las 13 regiones que tenemos más problema, en esta específica, ¿por qué hay más problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y si es Chicomucelo, preguntar, ¿qué está pasando en Chicomucelo? Eso es lo que hay que hacer, porque de otra manera vamos a seguir hablando en abstracciones nacionales. Ese es mi punto. Ok, Pues ok, sí, está bien. con mayor razón mi crítica de que ponga música en las mañaneras, porque pues en lugar de atender preguntas que tienen que ver con eso o otras cosas, pues, una cosa que pongan capaz que lo que música. tendríamos que hacer es ir a preguntarle a la mesa de seguridad regional que corresponde al problema qué es lo que está pasando. Y eso es lo que... Es que mira, por ejemplo, en la experiencia, en los hechos, es como ahorita, por ejemplo, Carmina Hernández Covarrubias decía, ¿cuáles mesas de seguridad, de análisis y de con quién? Yo no sé nada de eso, ¿no? Y sí, seguramente la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no saben de eso. Pero no solo es eso, Sí. sino que además, si tú te quieres acercar y que te den información, tienes que tener un contacto, una palanca para que te pasen la información. A ver, La manera como nosotros lo hemos hecho es que donde nosotros afirmamos cosas es porque fuimos. Y fuimos y ahí directamente en campo, pues ya hay en entrevistas y testimonios y todo, pues ya verificas la información. Entonces dices, esto es así. That's it. No. Sí, pero ahí hay una cosa, Ernesto, porque eso es lo que no estoy seguro. Eso lo haces tú y lo has hecho en varias regiones. Pero la pregunta es si después has ido a la mesa de seguridad que corresponde a esa región y les preguntas a ellos, no en la mañanera y no al gobernador, porque luego los gobernadores, Porque muchos... es que no hay acceso, Federico, a la mesa, en las mesas de seguridad. A ver, una cosa. Ni siquiera solicitud de información. A ver, un detalle. Yo tengo la sospecha que en realidad no hemos sido más duros exigiendo eso, porque es muchísimo más atractivo ir nada más a la mañanera o perseguir al gobernador. Y ahí es un pendiente, porque el problema es que los que tienen la sensibilidad de qué es lo que está pasando en cada una de las 13 regiones donde las cosas empeoraron, para seguir con el ejemplo de David, son esas mesas. Y ojo, en el caso de Tijuana hace unos meses, cuando fue el incidente, lo que fue interesante es que la mesa fue la que salió. Si no hay presión de la sociedad exigiéndole a las mesas, porque la gente no se ha enterado que son las mesas. Y ojo, en Rompeviento yo escribí como 3 artículos diciendo cómo son las mesas, cuáles son las mesas con las ligas. No hubo ninguna reacción. Sí, pero Federico, cuando yo te oigo decir, pues es que no hemos sido más duros en la exigencia de la información. Si ese es el pan de todos los días, todos estamos taloneando la información porque no la dan, ¿no? Y no me refiero ya solo a nosotros. No, organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, periodistas. Estoy completamente de acuerdo. Suponiendo que nos faltara información, que nos falta información, no suponiendo, nos falta información, de acuerdo. Eso cambia en algo, perdón, de que las cifras oficiales nos estén dando estos indicadores y de que los incidentes de... Exacto, o sea, el tema es que si nos vamos a lo fáctico... Lo que sí cambia es mi punto, que si nosotros seguimos insistiendo en hacer análisis solo a nivel nacional, vamos a sacar conclusiones que 99% de las veces van a estar equivocadas porque son generalizaciones y no están viendo qué es lo que está pasando en cada una de las regiones. Ese fue mi punto. Pero por eso justo, yo lo que decía era, cuando dije lo electoral puse Guanajuato justo porque es el que tiene elecciones, los otros 2 no los puse porque no lo tienen elecciones, yo lo sé perfectamente, y yo no dije que estuviera conectado necesariamente con los candidatos, no, yo lo puse como discusión, dije, a ver, puede ser un factor,
Puede haber factores locales que se estén moviendo y lo hice como cuestionamiento ante la ausencia de información de las mesas y de las autoridades que les corresponde informar. Hoy, 4 o 5 días después de la liberación de la gente de Chiapas, no sé tú, pero yo no tengo información de cómo fue su proceso de liberación. ¿Le corresponde a la mesa, al gobernador o a la Virgen de Chicomucelo informar? No lo sé, pero No, hoy sí, no a ver, hay... no. A ver, Por yo eso, sí lo sé. espérame, Le hoy no hay corresponde a la información, mesa. Federico. No, No a ver, tenemos una cosa. información 5 A días ver, después a ver, de un qué detalle. pasó, en qué A condiciones ver, detuvieron, los torturaron. No tenemos información. David, no hagamos nada más la pregunta, vemos la respuesta. ¿A quién le corresponde dar la información? A la Mesa de Paz y Seguridad de esa región. Por supuesto que le corresponde a ella, porque ahí están las autoridades municipales, las del Estado, de la Secretaría de Bienestar como representación de la presidencia y las Fuerzas Armadas involucradas en el asunto. Y por Si no, supuesto que ellos lo tienen. Ahora, si no lo dicen, si no te dan la información, entonces hay que decirlo. Pero, salvo Ernesto, que siempre anda insistiendo, poca gente he visto que se queje de que no puede acceder a esa información. Y eso es un trabajo que tenemos que empezar a hacer todos. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí hay quien le corresponde a la mesa. términos de exigencia de Es muy información. probable que la mesa es la que haya organizado el operativo. Pero ¿por qué yo? No, es que no hubo operativo. El tema es que no fueron La rescatados. negociación Pues es muy probable que la haya. No es peor. Tienes que informar, Federico, Pues, informar. ¿Qué te estás diciendo? Van 5 estamos días. de acuerdo. ¿Quién tiene que informar? Esa mesa. Es lo que estamos diciendo. Ok, pero fíjense, si esa mesa no informó, luego entonces no está sirviendo la mesa para el tema de información a la ciudadanía. Y estamos el de tema... Entonces ahí está fallando la estrategia concentrada en la regionalización y fragmentación. Cuidado, En abogado. ese punto en específico. No, En esa mesa en específico. es un non sequitur. Para la audiencia, este es nuestro latinajo de la mañana. Non sequitur significa no se sigue. Y lo que acaba de decir el abogado es, y por lo tanto, entonces la estrategia... Esa mesa no está funcionando. No, esa mesa y en ese tema. Ah, ok, Entonces, ya. Ahí hay acuerdo. tenga cuidado. Pero esta mesa sí está funcionando. Esta mesa sí. Aquella mesa no. Esa mesa en ese tema específico de la operación no funciona. Ok, ese es el tema, justo el análisis. Oigan, podemos ir a esto concreto. Y déjenme añadir aquí en este tema que estamos, y vuelvo a insistir yo en el tema del subregistro y de lo que hacen varios gobernadores. En mi opinión, el campeón fue Rutilio Escandón y Francisco Javier García Cabeza de Vaca en ocultar la información, incluso hasta de los muertos por COVID, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estábamos en Chiapas, veíamos a los del INSABI tratando de hacer milagros. Hablamos con ellos en Tuxtla, en San Cristóbal, en Comitán, en Ocosingo, y tratando de hacer milagros, ¿no? Y quien les hacía la vida imposible era el secretario de Salud del estado de Chiapas, y les obstaculizó el trabajo y decían, es que hay un subregistro, no están reportando, pero pues se impuso ahí Rutilio Escandón. Y miren, para muestra un botón, vamos a ver esta imagen. Es una de las imágenes que presentó el secretario de la Defensa Nacional el viernes pasado en la conferencia donde estuvo el presidente López Obrador con Rutilio Escandón y compañía, ¿no? Entonces, el dato que ellos están presentando es, fíjate, robo de transporte, no, pues está hasta el 22. Secuestro, no, pues está hasta el 25. Homicidios dolosos, no, pues está hasta el 26. Extorsiones, trata de personas, robo de vehículos, no, 30, 31, hasta el último lugar, robo, casas, habitación. Es Rutilandia, güey. O sea, esa información es un poroto, es un insulto, es increíble que lo manejen, pero que además lo acepte el gobierno del presidente López Obrador y lo presenten como los datos oficiales reales. El subregistro es terrible. Lo mismo sucede en Guerrero, güey, ¿no? Y ¿dónde está
mesas de seguridad regionales y todo, ni existen, ¿me entiendes? Nos decía, hablando con Abel Barrera y con Vidulfo Rosales, dicen, pues estamos luego en las mesas, les estamos diciendo, y pues nada más dicen que no es así, o que no es cierto, o que lo van a verificar, y pues nada más no se verifica nada, ¿no? Una cuestión, que ahí interrumpo yo ahora a Ernesto, porque acaba de decir una cosa bien importante. El Tlaxinolan en Guerrero, uno, sí sabe que están las mesas, y dos, ha encontrado un modo de estar ahí y decirles. Y lo que acaba de decir Ernesto es una cosa que pasaba de manera sistemática en el equivalente que eran las coordinaciones de seguridad del Distrito Federal en el sexenio de Andrés aquí en la Ciudad de México. Las organizaciones de abajo, que serán representadas por Participación Ciudadana, Desarrollo Social, tenían ese papel que era decir, oye, esto no está pasando, lo que pasó realmente fue esto, etcétera. Y de manera sistemática, estructural, tradicional, la fiscalía y la policía decían, no, nosotros ya hicimos, esto ya se arregló, etcétera. Ese es precisamente el diseño de la mesa, que se confronten ahí las cosas. Y ojo, no va a ser fácil. En todas las mesas que hay en la República, estoy seguro que podemos y vamos a encontrar, cuando alguien vaya a hacer las preguntas con las personas, como el caso, por ejemplo, de Tlaxinolan, vamos a encontrar casos como el de Tlaxinolan, donde no les hacen caso y les dan la vuelta. Y vamos a encontrar casos donde sí hubo mejor cooperación y otros incluso donde las cosas fueron coser y cantar y mejoraron algunas cosas, no todas, estoy seguro. Pero el asunto es que ese tema es un tema muy complicado, muy grande, con muchísimas, si mal no me acuerdo, son 280 y tantas mesas de paz y seguridad en toda la República. O sea, son casi una por distrito electoral y no coinciden con los distritos electorales. Pero, ojo, por cierto, si quisiéramos hacer una conexión seria a nivel estructural, habría que ver cómo quedaron los territorios. Pero hay que ir a hacer esa pregunta y vamos a encontrar respuestas como la de Vidulfo y Barrera y vamos a encontrar otras. Pero ojo, no todas van a estar abiertas. El que debió habernos dicho cómo resolvieron el asunto es la mesa del área de Tuxtla Gutiérrez y no lo hicieron. Ahora, precisamente para eso está esta mesa, para que hiciéramos el análisis y para decir las cosas. Entonces, nos queda tarea. Sí, a mí en realidad, y no sé cuál será la valoración de ustedes, pero esta es una mesa muy útil, ¿no? El que tengamos esta diferencia y a ver aquí, pero es que aquí falta acá, etcétera, pues yo es una mesa que celebro, ¿no? Porque pues sí, son los elementos que necesitamos colocar, porque además en el papel que ustedes han tenido en su trabajo como defensores y como abogados, David y Federico, y en mi caso, antes como activista y ahora como periodista, pues sí tenemos acceso a alguna información y a cómo se mueven algunos mecanismos al nivel gubernamental o en los gremios, que nos permite tener alguna información y que lo importante es compartírsela a la audiencia, ¿no? Que sepan, es que aquí hay este mecanismo y aquí está faltando esto, como estas traducciones que ustedes le hacen a la audiencia semanalmente, así que yo por eso lo celebro. Oye, nada más, dejemos una tarea, que todos los que nos están oyendo y participando en el chat, googleen Mesa Paz Seguridad y en algún momento van a encontrar la lista de todas las mesas y vean cuál es la que le corresponde. Y ojo, la ciudadanía tiene que ir a preguntar, oigan, ¿cómo van? No los van a dejar entrar, advertencia, porque no deben dejar entrar a público. Pero sí hay que saber dónde se están reuniendo. Y siempre va a estar la autoridad civil más importante, o sea, alcaldía o presidente municipal. Eso segurísimo. Uh-huh. Y a sí le puedes ir a preguntar. Sí, sí. Pues bueno, antes de que también cierres, Federico, leo comentarios. Ernesto, el de Paola Prado ya me hizo la mañana, dice, a ver, mi mesa favorita de todas, de todos los medios, son lo más. Ya va a acabar el café ahorita. Pues sí, dice Diego Ramírez, Ernesto, ¿qué opinarías de que cuestionen cómo estructuras tu programa, a quién invitas y el tiempo que le das? Es que, mira, cuando uno ve este tipo de planteamientos,
pues, claro que son preguntas que uno puede responder, esas y otras más, pero es sigo leyendo en muchos casos que esta obsesión por defender al presidente cuando sienten que lo estamos atacando y que entonces colocan cada suerte de comentarios que van a que, pues tienes que entenderlo. No, son autoridades y tienen que rendir cuentas y uno está haciendo el trabajo. Si usted me cree, créame que no hay mala fe en Federico, en David, en un servidor y todos quienes estamos trabajando en este espacio, en este medio de comunicación, en estos medios. Pues no, es la chamba y va a pasar este presidente, se va a ir en 1 año y meses y vamos a seguir aquí y va a pasar otro sexenio y vamos a seguir aquí y va a seguir el Centro de Derechos Humanos donde está David Peña, va a seguir trabajando y defendiendo y el Centro Fray Bartolomé de las Casas ahí va a seguir y David y Federico seguirá apoyando y defendiendo y asesorando un montón de espacios que es algo que ha hecho durante muchos años también. Dice Guida Prax, Federico, muy bien, excelentes argumentos. Ojalá se te debata con argumentos de la misma altura, no con gustos o no. Ya nos dio el raspón. ya. Oigan, perdón, nada más, salió un artículo, creo que fue el sábado o el domingo, de Cepeda Patterson, pero sin embargo, que publica. Me gustó mucho, a ver si lo podemos igual echar un ojito, hace un análisis sobre lo del sábado del presidente. Y hay un punto muy importante que nada más colocarlo aquí, donde dice, es necesaria la crítica al gobierno. Si no se critica al gobierno, no se puede mejorar, y si no se critica al gobierno, no se debate sobre las fallas del gobierno, las ausencias del gobierno, no se puede construir un proyecto político de largo aliento que sea sólido, digamos, sustentable, tal. Y me pareció muy interesante justo en esto que luego se nos viene en el chat, ¿no? De que criticas y como si fuera la crítica algo ataque o una descalificación. Me parece que la crítica justo ayuda a eso. La crítica ayuda a corregir, a cambiar, a ver qué puede estar mal, qué pueden coincidir o no con los análisis, pero a ver qué puede estar mal, qué se puede mejorar, sobre todo pensando en esta dinámica de transición, ¿no? O sea, de transición del presidente va a dejar la estafeta a otra persona, eventualmente según las estadísticas y las encuestas podría ser alguien de Morena. Entonces me parece que en ese proceso incluso de transición es muy importante colocar qué es lo que está fallando, qué es lo que se está haciendo mal o en qué se puede mejorar si lo queremos poner en positivo, pero me parece muy interesante, digamos, el artículo ahí si lo quieren checar igual, por ahí anda en línea. Pues muy bien, sí, un artículo bastante interesante de Cepeda Patterson, también lo leí y también coincido contigo que es un artículo valioso, inteligente, que bien vale la pena leer. Pues con eso nos despedimos, mis queridos Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya. Muchos comentarios también celebrándolos, saludándolos, etcétera, etcétera. Y pues comentarios también diciendo, ¿y cuándo viene? ¿Y David, cuándo va a grabar su cápsula? Pues no sé. Esa no creo que esté en el chat, no creo que esté en el chat acá, está en el tuyo, pero... Sí, está en el chat. Ya. La cápsula de David, a Federico lo hemos visto, pero David, no, pues díganle, pues a ver si un día puede, está muy ocupado aquí. Ya, me voy a aplicar, gracias por el raspón, hoy fue de raspones aquí, no en el chat, me salvé en el chat, pero me rasparon acá. Bueno, les mando un fuerte abrazo, gracias. David. Gracias, Federico, Ernesto, saludos. Saludos a todos. Gracias.